Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar del perdón. El perdón surge de la carta a la estrella. En la carta a la estrella es cuando hablamos del perdón porque es a la reflexión que invita esta señorita. No voy a explicar ahora eh, todos los mecanismos que tiene el tarot para llegar a la carta a la estrella, pero sí voy a hablar del perdón, que es algo que surge de la carta a la estrella. ¿Qué es lo que es perdón? Perdón es hacerme yo a mí mismo que se me olvida algo que me hicieron. Es decir, el perdón es un acto voluntario. Es un acto voluntario en donde yo renuncio, vamos a decirlo así, a la culpa del otro. Es decir, lo disculpo. Yo renuncio a la justicia. Yo renuncio a usar ese tema como argumento, aunque yo lo siga sintiendo hoy en día. Pero renuncio a eso. El perdón es un acto de amor porque también es una renuncia a decir, no usaré más ese argumento. Es decir, si alguien a mí me estafó, voy a decir, nunca más, si lo he perdonado, voy a usar ese argumento de la estafa ni en contra tuya ni en contra de nadie. El perdón cuando se da a uno es un perdón que se da a todos, pero tú es el que lo tienes que dar. Si yo perdono a los que me han ofendido, no solamente perdono a un ofendido, perdono a todos los que me han ofendido. Por eso el perdón duele mucho, es muy difícil, es un acto voluntario, porque yo renuncio a algo que sigue estando en mí, ese dolor de la ofensa. Bueno, después hablamos más de otras cosas. El perdón no es encontrarle la razón al abusador, ni en la obligación de yo ser amigo del abusador, ni en decirle al abusador puedes seguir haciéndolo eso las veces que tú quieras. No. El perdón es no es el olvido, es la renuncia al suceso. Pero fíjate que si yo conociera el, la historia del ofensor, vería que en esa historia hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento, que echaría por tierra cualquier hostilidad que yo pueda sentir hacia él. Eh, a veces no perdonamos por ignorancia, no por otra cosa. Entonces, el perdón no es un negocio, no es para quedar bien, no es para eliminar la guerra, no es para tener la paz. Porque yo cuando perdono por tener la paz, simplemente estoy alargando la guerra. El perdón es un acto de amor que renuncia a la justicia. Dios no es justo, Dios es amoroso. No es justo, es amoroso. Es algo que de aquí nosotros no podemos entender. Pero por ahí está el perdón. Si te estafaron una vez y te vuelven a pedir que seas aval, y tú dices, no, yo no soy aval porque ya una vez me estafaron, quiere decir que a esa persona que te estafó por primera vez no lo has perdonado. Eh, el perdón no es para sentirse superior porque como que así como lo estoy describiendo tiene algo de, uy, yo a ti te perdono, es como ser tolerante, yo a ti te aguanto porque yo soy superior a ti, por eso yo te tolero. No, no tiene nada que ver con eso. El perdón es para evolucionar. El perdón no es cuando yo digo en la otra vida va a tener un karma insoportable, la vida se va a encargar de hacerlo sufrir el doble de lo que él me hizo sufrir a mí. Eso no es perdón. El perdón no es esperar que otro lo castigue a ese ofensor porque tiene tejado de vidrio. No, y la mayor venganza que yo puedo hacer con alguien es obligarlo a pedir perdón. Bueno, hagamos cuenta que yo voy a pedir perdón.
Es decir, yo voy a pedir algo imposible, que a la otra persona incluso no le conviene, que no parece muy natural. Porque yo le voy a pedir que no citemos más un tema que en el fondo cuando pido perdón es, oye, libérame de un dolor que yo tengo. De un dolor que yo tengo por lo que yo te hice a ti. Por lo tanto, el perdón siempre tiene que indicar dos cosas. Culpa, me siento culpable, y arrepentimiento, estoy arrepentido. Es decir, el perdón es algo muy difícil, porque tiene el perdón que cumplir con 3 pasos. Antes de eso quiero decir que ¿qué es lo que es arrepentirse? Arrepentirse es sentir el dolor que causé. Yo por eso me arrepiento, porque siento el dolor que hice. Y como lo siento, me arrepiento. Es decir, en el perdón hay neuronas espejo que están funcionando. El perdón tiene 3 pasos. Primero, el reconocimiento. Oye, sí, yo lo hice y no lo voy a hacer más. El segundo paso, no lo voy a hacer más. Y me arrepiento de haberlo hecho. Y me duele haberlo hecho. Decirlo. Y comprometerse a no hacerlo más. El perdón es cuando yo te pido a ti, libérame de esto. Y el tercer paso del perdón es, voy a hacer una acción reparadora que muestre el dolor que sentí por lo que te provoqué. Entonces, si yo, supongamos, yo a ti, una chiquilla guapa, voy y te violo. Y te violo porque después te digo, uy, discúlpame, no sabes cuánto lo siento, oye, es que la biología fue más fuerte que tu dignidad. Ay, mira, es que mi calentura fue más fuerte que tu dignidad. Y después de entonces tú me dices, bueno, ya sí, lo entiendo y me perdona. Y yo te digo, y como acto reparador te traje una flor de regalo. Oye, bien ridículo el acto reparador. El acto reparador es quien sella, quien muestra, quien dice que efectivamente yo estoy arrepentido. Sin acto reparador puede haber perdón de la otra parte, pero si tú quieres que de verdad a ti te perdonen, tienes que tener un acto reparador equivalente al dolor que sentiste por el daño que hiciste. Entonces, dar el perdón no es un deber, dar el perdón no es una obligación, no es un objetivo por cumplir. Perdonar es un proceso que lleva sus pasos y lleva sus tiempos. Y tú tienes que entender que si a ti te ofendieron, no te lo mereces. Porque hay algunos que andan diciendo así, por algo pasan las cosas. Si te ofendieron aquí es porque tú en la otra vida, quizás qué hiciste con otra persona, con esa misma persona, es que tú lo ofendiste, entonces estás pagando algo. Todas esas son disculpas de gente, no sé, gente rara. Disculpas tontas. Si a ti te ofendieron, no te merecen la ofensa que recibiste. Si te torturaron, no te merecen las torturas que recibiste. Nadie merece el dolor que está recibiendo. Nadie. Aunque incluso lo haya provocado antes. Entonces, el dolor que yo siento, que se llama resentimiento. El resentimiento es un derecho humano. Yo tengo derecho a estar resentido por el dolor que alguien me provocó. Tal como yo me pego con un martillo en el dedo, yo tengo derecho a gritar de dolor. Tengo derecho a gritar de dolor mientras me duele, y cuando me deje de doler voy a dejar de gritar de dolor. Si nadie es tan tonto como para andar viviendo a costa de un dolor. Lo que pasa es que eso todavía duele. Y a veces duele mucho. Un dolor, vamos a llamar, me entró una mugre en el ojo. Duele mucho un dolor. Y bueno, y ese dolor se sana con un perdón. Con el perdón que yo le doy al ofensor o con el perdón que el ofensor me pide a mí. Entonces, el resentimiento es un derecho humano. Yo tengo derecho a estar resentido. Y curiosamente, los ofensores tratan
a los ofendidos de resentidos cuando el ofensor, cuando el ofendido está hablando del dolor que siente. Esa maldad es muy, muy grande. Curiosamente, los ofensores, cuando tratan de resentido al ofendido, lo hacen que su dolor aumente y se profundice. Yo he visto, y todos hemos visto, que de repente hay gente, vamos a llamar pobre, que viene a reclamar por sus derechos y alguien le dice, ¡ay, los resentidos, eso! Bueno, entonces el ofensor es malo hasta cuando quiere ser bueno al dar una explicación del dolor de los otros. Bueno, tratar de resentido es la peor maldad. Si alguien me dice, ay, tú resentido que todavía sientes ese dolor, ¿cómo puedes haber vivido tanto tiempo con ese dolor ahí en el alma, en el corazón, en la mente, en el cuerpo, donde sea? ¿Cómo puedes haber vivido con ese dolor tanto tiempo? Mira, el tiempo no existe. Así que por eso el dolor está, porque el tiempo no existe. El perdón saca del tiempo. El perdón nos lleva a otra nueva dimensión. Entonces puede que el que ofendió diga, oye, no tenía alternativa. Claro, porque yo te torturé a ti, porque si yo no te torturaba a ti, mi jefe me mataba a mí. El que me dio la orden de torturarte a ti, si yo no te torturaba, me mataba. Por lo tanto, te torturé porque mi vida es más importante que la tuya. Yo causo dolor cuando lo mío es más importante que tu dolor. Mi comodidad es más importante que tu dolor. Mis satisfacciones personales son más importantes que tu dolor. Como decía antes, mi calentura es más importante que tu dignidad. En la vida del país, los que torturan en nombre del país, es más importante que tu dolor. Bueno, es una buena excusa para andar torturando. Es la excusa que damos todos, yo también, los cobardes. Esa excusa es una excusa de cobarde. Es una excusa de cobarde. Es decir, yo tengo un trabajo en el cual a ti te trato mal, pero bueno, es de cobarde. ¿Y qué le vamos a hacer? Entonces, perdón y amor ya sabemos que son lo mismo. Yo me tengo que perdonar a mí para poderte amar a ti. Y tú te tienes que perdonar a ti para poderme amar a mí. Entonces, el perdonar es algo que se da con el corazón, con la cabeza, con el cuerpo, con todo el ser. Y hay algunas personas que pueden perdonar porque sí. Sí, perdono porque sí. Es decir, tú me ofendiste a mí, tú me torturaste, tú me robaste, me dejaste en la calle, lo que sea. Yo te perdono. Y te perdono de verdad, te perdono. Te perdono sin que tú me pidas el perdón y te perdono sin que tú te enteres que yo te estoy perdonando. Ese perdón es un perdón que solamente pueden dar los ángeles. Bueno, solamente pueden dar los seres humanos, es decir, los animales racionales que evolucionaron. ¿Quién es el que puede dar ese perdón? No sé. ¿Por qué lo hace? Tampoco lo sé. Su lógica, imposible saberlo. Me la puedo imaginar. Porque quien puede perdonar porque sí, de verdad, no así para quedar bien con uno mismo y no. Y eso se hace en silencio. Quien puede perdonar para sí, de verdad, es un ser humano y está en otra dimensión de la vida. Es parte del más allá. Es parte del más allá. Eso yo no lo puedo entender del más acá. Yo puedo imaginarme por qué alguien en el más allá actuó de esa manera conmigo aquí. Entonces yo puedo decir, me puedo imaginar que ese ser del más allá perdona porque está perdonando a un animal.
Sí, a un animal racional, a un animal, a alguien que no supo hacer las cosas de otra manera, más que como las hizo. El viento. Si a mí me muerde un perro, yo no puedo quedar ofendido con el perro, porque el perro lo que hizo fue lo único que sabe hacer, porque los animales no se equivocan, o se equivocan muy poco. Entonces yo no voy a castigar al perro. No puedo vivir, ay, es que un perro una vez me mordió y... No, eso es una lecera. Perdono al perro. Sin que el perro se dé cuenta, lo perdono. Tal como alguien me ofende a mí, yo lo perdono. Podría, porque yo no, este le está diciendo eso. Lo perdono, ¿por qué? Porque no pudo hacer más que lo que hizo, porque no es capaz de hacer otra cosa. Jesús en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo la traducción la arreglaría un poco y diría, Señor, perdónalos porque no saben lo que son. Si supieran ellos lo que son, no estarían haciendo lo que hacen. Perdona al ofensor porque no sabe lo que es ni sabe lo que hace. Perdono al torturador porque no sabe lo que es ni sabe lo que hace. Perdono al violador porque no sabe lo que es ni sabe lo que hace. Entonces, el que ofende, viola, roba o lo que sea, no es un ser humano. Y por eso, como no es un ser humano, el que es ser humano lo puede perdonar. Y puede decir, me imagino yo, ese ser humano, a ese animal, a mí, puede decir, no quiero que lo animal que eres sea parte de mi vida. Sí, un ser humano perdona. Y al perdonar no está diciendo, ya, ven aquí a mi casa, te convido a comer. No, está diciendo también, yo no quiero que lo animal que eres sea parte de mi vida. Yo te perdono. Te perdono porque el centro de mi existencia no eres tú, animal racional. El centro de mi existencia soy yo. Aquí está mi centro. Por eso cuando yo perdono, evoluciono. Evolucionar significa cambiar de centro de gravedad. El centro de gravedad ya no es lo que otro me hace o me hizo. El centro de gravedad está en mí. Y también reconozco, como decíamos, que yo no porque me pasó me lo merezco. Y no porque me pasó es culpa mía. Y no porque me pasó me tenía que pasar. Esos argumentos son maldades de abusadores. Los abusadores usan esos argumentos. Entonces el perdón es un compromiso que doy y que recibo. Un compromiso que yo me comprometo conmigo. Yo cuando he perdonado, las alegrías y los triunfos, la suerte, lo bien que le va en la vida al que me ofendió, a mí me alegra. Me alegra saber que le va bien en la vida a ese que me ofendió cuando yo lo perdoné. Ahí está el perdón. En la alegría que me da ver el éxito, por llamarlo así, el triunfo, la alegría que me da a mí ver la felicidad del ofensor. Por eso, como ya decíamos, el perdón me hace humano, el perdón me hace divino, el perdón me vuelve ser humano, nada más, me hace ángel. Si no es tanta cosa que yo quiero decir, eso nomás. Fíjate que yo conozco muchos víctimas. Víctimas he conocido algunas, no tantas, tampoco, sí, no, muchas, sí. A ninguna víctima que yo conozco, ninguna, cero de las víctimas que yo conozco, quieren cambiar de lugar con el victimario. Ni por venganza, ni por justicia, ni por nada, ni siquiera para saber qué se siente al torturar a otro. Ninguna de las víctimas que yo conozco quiere cambiar de lugar. Ninguna de las víctimas que yo conozco quiere ser estafador, torturador, violador. Ninguna de las víctimas. Hay algo de milagroso en esta cuestión. Es que fíjate que la víctima está dolida, es cierto. La víctima está dolida, muy dolida, porque ha sido atacada de una manera que evidentemente es injusta, aunque haya ley o no haya ley de por medio. Hubo un acto se violó una confianza.
Y hay una cosa que es curiosa, la víctima está herida, pero el victimario está siempre destrozado. Quien merece una oración es el victimario, no la víctima. El victimario es un ser destrozado, absolutamente, podríamos decir, sin alma. Es una persona a la cual hay que, no sé, rezar por él o por ella. Porque el victimario es un zombi. El victimario no es que sea una mala persona, es que no es persona. Quien abusa y se aprovecha de otros, quien anda mintiendo por la vida, no alcanza para ser persona. A lo mejor ningún político es persona. Entonces el milagro se produce porque se sanan los dos al mismo tiempo, cuando la víctima puede perdonar al victimario. Amor y perdón son exactamente iguales. Son, yo hasta diría que sinónimos. Por eso, ama si puedes, perdona si puedes, nada más. Y yo al perdón evoluciono, y evolucionar significa es que ya no me rijo, por ejemplo, por la ley de ojo por ojo. No, porque la ley de ojo por ojo era propia de animales racionales. Tú me lo hiciste, yo te lo devuelvo. Si me lo hiciste, no, te devuelvo dos. Eso es, no. ¿Quién para la guerra de ofensas? La guerra de ofensas las para, las detiene la víctima. Cuando perdona al victimario y evolucionan los dos por milagro, aunque la víctima no, aunque el victimario no se haya enterado. Eso es concordia. Eso es concordia. Busca en el diccionario qué significa concordia. Entonces, solo puedo pedir perdón el que siente lo que hizo. Sí, solamente puede pedir perdón el que siente lo que hizo. Solamente puede pedir perdón ese que escuchó esa palabra que dijo el Jesús, que dijo, al más pequeño que le hagas algo, a mí me lo haces, o a ti te lo haces, o cualquiera que yo le haga algo a alguien, a mí me lo estoy haciendo. Por eso el perdón es maravilloso, porque nos hace invulnerables. Sí, porque invulnerable. Entre los seres humanos todo es perdón. Es decir, entre los seres humanos todo es perdón. Es como decir, no hay límites. Pero no porque los hayan, yo te voy a ofender, o yo me voy a aprovechar, o no porque yo dejaste ahí tu billetera arriba de la mesa, o se te quedó en el parque, yo me la voy a llevar. No hay límites. Y como te decía antes, no, ojo, que no te merecías lo que pasó, porque todo lo que te ha pasado en la vida, todo, ha sido 90% casualidad. Todo. A mí también, todo lo que me ha pasado en la vida es 90% casualidad. A todos, todo lo que nos ha pasado es 90% casualidad. Y eso que no estoy siendo generoso con el 90%, porque podría decir 99,9%, que sería mucho mejor. El hombre nuevo es el que perdona. El ser humano es el que perdona. El ángel es el que perdona. Y el perdón es algo que se hace de uno a otro. El perdón no puede existir un perdón colectivo. Yo no le puedo, si yo ofendí a alguien y ese alguien murió y yo ahora siento el dolor que causé, yo no le puedo ir a decir al hijo de ese alguien, oye, te pido que me perdones por lo que le hice a tu padre. No, porque el perdón solamente lo puede dar el padre, esa persona a la cual yo ofendí. El perdón es yo contigo, tú conmigo. No es que yo en nombre de esta institución voy a pedir perdón por los que los miembros de esta institución han hecho. Eso tiene cero valor y eso yo no lo creo. Yo creo que eso es mentira. Por ejemplo, discúlpenme si ofendo. Sí, perdóname de antemano por si te ofendo. Porque a lo mejor hasta tengo ganas de hacerlo. No soy ser humano yo, ¿eh? Yo no le creo al Papa Francisco cuando dijo que pide perdón por los sacerdotes que han abusado sexualmente y abusos de todo tipo contra personas
digamos, vamos a decirlo así, vulnerables. No le creo, porque él en vez de pedir perdón debiera haber dicho lo que siente. Yo no sé lo que él siente, pero si yo estuviera en su lugar, yo diría, siento vergüenza de dirigir esta iglesia. El presidente de mi país, después de una dictadura, llegó y pidió perdón también a las víctimas y al país por las violaciones de derechos humanos. Yo creo que debió haber dicho lo que siente. Creo yo que debe, porque ese perdón tiene cero valor, no hay nada, aunque hayan actos que el Estado, los gobiernos, ahí le dieron algunas cosas a las víctimas. Yo creo que debió haber dicho lo que siente. A lo mejor lo que sentía el presidente en ese momento es vergüenza de ser chileno, por ejemplo. Vergüenza de ser el comandante en jefe del ejército, de un ejército que tortura. Me da vergüenza ser eso. El perdón por eso es un acto viril. Viril no de masculino, de virtud. De virtud. Yo me atrevo a decir lo que siento, y porque me atrevo a decir lo que siento, me atrevo a pedir perdón. Entonces, vivir pidiendo perdón es vivir fuera de la Matrix. Vivir sin abusar de otro, vivir fuera de el dolor que causa, vivir sin causar dolor a otro, es vivir fuera de la Matrix. A lo mejor es imposible porque nuestra organización es vivimos del dolor que causamos. El celular, creo que les conté ahora que tengo yo, es un celular que está hecho por niños esclavos. Y no puedo tener otro más que un celular hecho por niños esclavos. Si yo perdonara de verdad a esos niños esclavos, no tendría que usar celular. Yo por eso no como carne. No porque no me guste, la carne me encanta. Pero yo no puedo comer algo que está solo hecho de dolor. No me quiero alimentar. No sé, no es bueno. Pero hago un montón de otras cosas en donde me aprovecho del dolor ajeno, de la debilidad de otro y de la necesidad de otro. Yo a ellos no les puedo pedir perdón. Primero porque no los conozco, no sé dónde están, no sé, no los veo, y esa es parte de la Matrix, no veas a quien estás ofendiendo. Y bueno, ya, oye, no quiero decir nada más. La próxima vez vamos a hablar del callar, de la cruz fija. Querer, osar, querer, saber, callar. Callar. Chao, adiós.